En estos momentos discuten en el Senado la elegibilidad de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción. Esta discusión se está llevando a cabo justo en este momento. ¿Existen las condiciones de transparencia para evitar la designación a modo de un candidato a la Fiscalía Anticorrupción? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre esta larga historia, ya más de 3 años en que no se ha nombrado al fiscal anticorrupción, siendo este uno de los temas que más preocupan, que más indignan a los mexicanos, la corrupción. No se vaya, acompáñenme a ver estos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Después de alrededor de 2 años, el Senado tendrá hoy el dictamen sobre los elegibles para la Fiscalía Anticorrupción, lo que da cuenta de la dificultad para seleccionar al nuevo SAR y permitir el funcionamiento del sistema anticorrupción. Entre el grupo del que saldrá el nombramiento estarán también 4 propuestas de Comité de Acompañamiento Ciudadano que urge al Senado a concluir el proceso a la mayor brevedad por cumplir todos los plazos. Dicho comité ya entregó el reporte de la evaluación de los aspirantes a la Fiscalía en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. En el documento se señala que sus criterios fueron que los aspirantes contaran con experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y el liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión que se requieren para el desempeño de fiscal anticorrupción. Desde el 29 de noviembre pasado, debió presentarse el listado de los candidatos idóneos para elegir al primer fiscal anticorrupción. Sin embargo, en febrero pasado se aprobó recorrer la fecha por 3ª ocasión, ahora hasta el 14 de marzo. El proceso se sigue con lupa y hay un amplio colectivo de organizaciones civiles que han pedido cancelarlo hasta que se conozca el nombre del nuevo fiscal general de la PGR, del que dependerá el SAR Anticorrupción. ¿Hay garantías de transparencia para evitar una designación a modo? Posiciones. 1. La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, dijo que el reporte del comité será entregado de manera íntegra a la Junta de Coordinación Política del Senado junto con el dictamen de idoneidad que formulen las Comisiones Unidas. 2. El comisionado del INAI, José Octavio López Presa, dijo que como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, la propuesta es que en esos puestos claves, como puede ser el fiscal, los magistrados del nuevo tribunal, los controladores, los jueces o los ministerios públicos, no se elijan ya por dedazo y en lo oscurito. Tienen que participar la sociedad civil de manera muy puntual con concursos públicos. 3. La presidenta del comité, Jacqueline Pechart, llamó a los legisladores a no aplazar más el nombramiento, pues este impide la función del Sistema Nacional Anticorrupción. 4. El colectivo Fiscalía que Sirva exigió cancelar el proceso de nombramiento al considerar que no será transparente ni participativo en tanto no se cuente con una fiscalía autónoma. Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Alfredo Lecuona, consultor independiente, advirtieron que mientras no se reforme el artículo 102 constitucional para que la Fiscalía General sea autónoma, la figura de fiscal anticorrupción será decorativa. 5. Miguel Sarre, quien abandonó el proceso, explicó que la falta de independencia, ahora de la PGR y después de la Fiscalía General, lo motivó a renunciar a su aspiración para encabezar la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar con un tema de total actualidad. En el Senado, como le decía, están discutiendo en este momento la lista de elegibles, de los 23 que estaban en la lista de elegibles para aspirar a convertirse en fiscales anticorrupción. Un proceso que ha sido muy largo. Ayer, el Comité Ciudadano que acompaña este proceso dio a conocer 4 nombres que deberá recoger el reporte que las comisiones elevarán a la Junta de Coordinación Política, y por eso me da mucho gusto. Vamos a tener aquí en el programa hoy a Luis Carlos Ugalde, que es integrante de ese comité. Luis Carlos, un placer tenerte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Pepe, como siempre.
Un placer y también me da muchísimo gusto, aquí en el estudio está conmigo Edgardo Flores Campbell, él es uno de los candidatos a ocupar el puesto de la Fiscalía. Gracias, José. Aprecio mucho el espacio y a tus órdenes. Muy buena tarde. Arranquemos de una vez. En efecto, son casi 3 años de un proceso que no acaba de cuajar, que sigue siendo muy accidentado, Luis. Y la primera pregunta que creo que nos comenzamos a hacer después de saber que la corrupción es uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía de este país es ¿y por qué o a quién no le interesa que haya fiscal anticorrupción? ¿Me preguntas a mí, Pepe? Sí, después de 3 años, realmente debe haber obstáculos y resistencias muy altas, ¿no? Bueno, este proceso inició en 2014, se hizo una convocatoria, se inscribieron más de 30 aspirantes, hubo comparecencias y concluyó, o simplemente no concluyó, sin una justificación, una razón coherente. Después se ha convocado desde fines del año pasado y finalmente la semana pasada hubo estas comparecencias. Yo he oído argumentos de legisladores y de opinadores e incluso de organismos de la sociedad civil que dicen que mientras no haya un diseño constitucional que garantice Fiscalía, es mejor posponer el nombramiento. Esos son los argumentos que he escuchado y debe haber otras motivaciones probablemente políticas, pero esas no son públicas ni conocidas. Déjame ir con Edgardo. Tú estás participando en este proceso sí. Y la verdad es que me parece que los que se han inscrito no lo han hecho sin valor, porque en un proceso que ha resultado tan accidentado, Luis Carlos mencionaba justamente algunas de las observaciones que se han puesto. Unos piden que se postergue, bueno, pero viene sucediendo eso desde hace 3 años, hay razones políticas. ¿Cómo ves tú? ¿Quién y cuáles son las resistencias que tú puedes observar? Mira, desconozco a qué atiendan en particular las resistencias. Lo que sí es, como dice el doctor Ugalde, hace más de 3 años que ya debiera de estar en funciones el fiscal anticorrupción. Yo creo que el hecho de tener más de 30 mexicanos que ponen sus capacidades y talentos al servicio de México me parece que es muy valioso. Y no solo eso, el ejercicio de dar lugar a la sociedad civil de que dé un acompañamiento y bueno, ya dieron muestra de ellos la sociedad civil con un ejercicio pulcro, inédito, donde erigen al Comité de Participación Ciudadana del propio Sistema Nacional Anticorrupción. En enero eso, ¿no? Sí. Es correcto, pero es un ejercicio ejemplar en el que resuelven pues que estos 5 notables, 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema ya empiecen a tomar parte de los temas, involucrarse, hacer pronunciamientos respecto a los casos que hay que atender, a la dinámica que van a llevar en el propio sistema nacional. La única pieza que falta es el fiscal anticorrupción para pero no es una pieza menor, y voy con Luis Carlos Ugalde. Y Luis Carlos, justo en este momento están discutiendo los senadores digamos el reporte de elegibilidad sí, para subirlo a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política. Y a diferencia del Comité Ciudadano, sí ha sido un proceso muchísimo más accidentado. Una de las críticas que están haciendo los senadores en este momento es que haber revelado el Comité Ciudadano 4 nombres para integrarlos, digamos, desde su punto de vista a los elegibles, fue extralimitarse en sus funciones. Ya antes, una parte de la sociedad civil se había bajado del proceso. ¿Por qué está habiendo, digamos, este proceso tan accidentado desde tu punto de vista? Bueno, yo fui invitado hace 2 semanas a formar parte de como integrante de este comité, después de haber sido un proceso retrasado, como tú dices. En lo individual, todo mi punto de vista, me pareció que podías contribuir al menos a tratar de ayudar a destrabar esto. Finalmente, el comité tenía la libertad de darse los lineamientos que consideraba oportunos. Nosotros lo hicimos, los publicamos, y el día de ayer, porque así estaba en el acuerdo de las Naciones Unidas, era necesario entregar nuestra recomendación, y nos pareció que la manera más transparente de hacerlo era hacer público este reporte como está hecho desde el día de ayer. Esta es la razón. Pero es suficientemente transparente desde tu punto de vista, Luis Carlos, porque lo que están diciendo los senadores es: no recibimos las calificaciones de los 23, no sabemos por qué se eligieron a 4 y no a 5, a 6 o a 7. ¿Cuáles fueron, digamos, los criterios y los perfiles? ¿Cuál es, digamos, la metodología que explique el resultado para llegar a esos 4?
La metodología se publicó hace más de una semana, está en el sitio, en los micrositios de las comisiones de justicia y corrupción. El día de ayer que hicimos público nuestro reporte, ahí nuevamente se repite la metodología, los criterios que usamos. En estos lineamientos que usamos hace una semana se establece la cédula inclusive individual que cada integrante usaría, de tal forma que la metodología es plenamente conocida, es una metodología que nosotros como comité teníamos plena libertad de usar la que considerábamos adecuada. De hecho, usamos una experiencia anterior que era la del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que hace un par de años, si mal no recuerdo, hizo un ejercicio semejante. Una de las integrantes de la comisión de este comité se llama Itzaluna y ella participó en aquella. Usamos parte de esa metodología, la adaptamos, la enriquecimos y esta es la que usamos en esta ocasión. Visto lo que está sucediendo, Edgardo, ¿tú como candidato sientes las suficientes garantías de transparencia y certeza sobre el proceso hasta ahora o no? Sí, mira, yo de pensar lo contrario yo hubiera declinado al proceso. Entonces yo creo te lo pregunto porque ya hubo una declinación importante, Miguel Sarre. Y otras, me parece. Y otras, sí. Yo sí confío, yo me ciño a la metodología y los procedimientos que establezca el Senado de la República, de manera disciplinada, y así lo he venido haciendo. He expuesto que para mí sí hay tiempo de trabajar en 2 vías de ser seleccionado fiscal anticorrupción, aunque no esté en esa lista de 4. Al día de hoy yo soy candidato legal y formalmente registrado ante el Senado, y serán las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Justicia las que emitirán su dictamen esta tarde, como mencionabas, estaban ahorita sesionando y discutiendo. El dictamen de condiciones, digamos, de idoneidad. Esa palabrita, qué difícil es, man. Es la vía parlamentaria, de idoneidad. Entonces, en lo personal, sí confío en el proceso. Yo creo que es lo que tenemos que cuidar, el proceso, no dar lugar a suspicacias, ¿no? Me ciño a la autoridad moral de los senadores y sin duda yo soy y me asumo parte del reclamo social y el hartazgo colectivo. No hay día que no abras la prensa en la semana y veas el caso de corrupción del día. Ustedes mismos han dado cuenta de ello. Entonces, yo estoy convencido que se requiere como primer paso, y así lo expuse a los senadores y a la sociedad civil, estando ahí el doctor Ugalde. Un saludo, por cierto, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Yo expuse que debe de haber un fiscal de transición, como primer paso. El que hubiera estado hace 3 años, el que esté mañana o el que esté el 1 de diciembre de 2018, debe llegar a trabajar en la arquitectura y el diseño estructural e institucional para sentar los pilares que soporten una fiscalía anticorrupción fuerte, sólida, con credibilidad y que esté enfilada a resultados. Y sin menoscabo en la segunda vía, la vía paralela que tiene que operar el primer fiscal de transición, sin menoscabo de la consigna del 21 constitucional, que es la autonomía del Ministerio Público y la labor de investigación. Yo estoy convencido que solo a razón del análisis, el procesamiento de información con labores de inteligencia, de contrainteligencia, como insumos finos al proceso de investigación, nos va a permitir integrar expedientes de investigación lo suficientemente robustos para que lleguen a ser irrefutables ante un juez. Y así podamos ir acotando el espacio de impunidad. Pero primero que nada, hay que llegar a hacer la arquitectura y el diseño institucional. Yo confío y espero que sea yo o el que sea, el señor procurador, quien es el responsable al día de hoy de perseguir la corrupción, la cara persecutoria del delito en este país, del Estado mexicano, pues proveerá los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos para darle una reconfiguración y una fortaleza que se requiere. A ver, en efecto, en el proceso del nombramiento del fiscal anticorrupción planea la discusión sobre, en efecto, la dependencia que tiene el fiscal del procurador general, que se convertirá en fiscal general una vez que se dé la autonomía a la PGR. Luis Carlos, ¿tú estás de acuerdo con esta propuesta del fiscal de transición? Me parece que es una manera correcta de verlo, por el tiempo, porque la Fiscalía estará en construcción, porque este es un proyecto de varios lustros, porque hoy actualmente la unidad de servidores públicos de la PGR, sobre la cual se construirá la Fiscalía, es una unidad con recursos limitados, tiene apenas 41 agentes del Ministerio Público, 108 servidores públicos. Es decir, el nuevo fiscal o la nueva fiscal deberá construir organizacionalmente esa fiscalía, además de ir atendiendo el día a día, pero claramente se trata de un proyecto
que iniciará su construcción. Aunque legalmente ya está construido, en la práctica está todo por hacerse. ¿Y saltarías, digamos, que algunos de los obstáculos políticos que están a lo mejor afectando el proceso? Sí, sin duda, por supuesto. Estamos hablando del proceso para la designación del fiscal anticorrupción. En este momento en marcha, se está discutiendo en el Senado quiénes son los elegibles. Estamos hablando con Edgardo Flores Campbell, que es candidato a fiscal anticorrupción, y también con Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano, que ha ido acompañado, por la redundancia, este proceso. Luis Carlos, sin duda estamos ante uno de los procesos de la elección del fiscal más cuestionados, más impugnados y más accidentados, digamos, pues, de los nombramientos de este sexenio. Y a mí lo que me preocupa es que necesitamos, tú mismo lo decías en tu última intervención, hay pocas condiciones y recursos, hay que construir, decía Edgardo, la infraestructura institucional para que opere, y lanzaríamos un fiscal en estas condiciones, digamos que debilitado por las propias impugnaciones del proceso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente es un proceso que ha sido accidentado y por lo tanto lo mejor que puede hacer es que los próximos días concluya satisfactoriamente. ¿Qué significa eso? Pues que se elija y que se elija a un perfil adecuado. Me parece que si ha sido accidentado, pues eso es lo mejor que puede ocurrir. Y creo que la persona que sea seleccionada sí podría tener la oportunidad en 18 meses dar resultados, construir a la institución y recobrar un poco de la mucha confianza que se ha perdido en México en general en la procuración de justicia en materia de delitos de servidores públicos. Sí, porque a lo que dice Luis Carlos, voy contigo, Edgardo, sí, hay que agregar que el fiscal que salga, en caso de que se produzca el nombramiento como pide Luis Carlos, lo más pronto posible esta misma semana, es en un momento de verdad crítico para la impartición de justicia en el país. No solo eso, a mí me parece que la urgencia que tienen tanto los senadores como el Comité Ciudadano y la sociedad de tener una definición clara de quién se va a elegir como fiscal anticorrupción, me parece que tiene que ser a la de ya, porque yo he venido sosteniendo que lo que no podemos seguir perdiendo es más tiempo. Precisamente mi propuesta es sentar las bases del diseño estructural institucional, trabajar en la ingeniería y en la sistematización de procesos para garantizar que quien venga el 1 de diciembre de 2018 construya sobre lo construido y garantice continuidad, no continuismo. Entonces, este doble reto que afronta el primer fiscal, quien sea, es el andamiaje, la arquitectura, el diseño y a la par su encomienda de ley, que es perseguir a los corruptos y encarcelarlos de este país, ¿no? En ese sentido yo me siento con las capacidades técnicas, con la preparación académica, con la experiencia práctica y con la autonomía e independencia de no pertenecer, soy del grupo de los que no tienen grupo, ni a una camarilla de orden político, ni a una corriente de orden partidista, y estoy más por convicción que por interés político, económico y de otra índole. Y lo mencioné en mi comparecencia. Estamos claros que lo que necesitamos en efecto es el fiscal, lo necesitamos hace ya varios años. Sí, el problema es que no ha salido, y la pregunta, déjame ir con Luis Carlos ahora, es ¿cuál es la viabilidad de que salga en los próximos días? Pienso, Luis Carlos, el comité entregó ya 4 propuestas, hoy los senadores están discutiendo. Y es posible que a lo mejor, o pregunto en todo caso, ¿qué pasa si a la Jucopo levantan o mandan como elegibles no solo a los 4 que ustedes enviaron, sino a algunos más o incluso a los 23? Bueno, nuestro mandato concluyó en una primera fase ayer. Nosotros entregamos una recomendación. No es vinculatoria y el Senado tiene la opción de tomar la decisión que desee. Nosotros queremos contribuir con esta opinión. Y sobre todo reiterar que el nombramiento debe hacerse de manera inmediata. ¿Qué ocurrirá en los próximos días, Pepe? No sé. Yo quiero pensar bien, siempre que tratar de dar la oportunidad de la duda de que va a salir, pero claramente sabemos que en política a veces las cosas no ocurren. Y si no ocurren, pues habrá que decirlo. Este Comité de Acompañamiento Ciudadano tiene que hacer un informe final una vez que haya concluido o no concluido el proceso, y en ese momento daremos nuestro punto de vista global, Pepe. Edgardo, voy contigo. A ustedes, desde tu punto de vista como candidato, digamos que
¿les pareció adecuado que se dieran a conocer los nombres de 4 elegibles antes de que el Senado sesionara en comisiones? Mira, no me gustaría yo calificar el esfuerzo desinteresado y que hace el doctor Ugalde y el comité de acompañamiento, ¿no? No me gustaría prejuzgar ni calificar si se extralimitaron o no respecto a pronunciarse por 4 perfiles, de los cuales debería yo de agregar, y lo menciono porque es la discusión que ahorita estabas monitoreando. En el Senado, sí, ahorita en esta pantalla. Ajá. Me parece que incluso hay talentos entre esos 4, ¿no? Pero sin demérito de sus capacidades, como puede ser en perjuicio, puede ser en beneficio, ¿no? Porque si algo ha generado es confusión, pero tiene razón el doctor y eso hay que clarificarle a la sociedad. Yo creo que ahorita, a cómo va el proceso al cual hay que cuidar, yo creo que hay que clarificarle primero, como dice el doctor, que no es vinculante ni definitorio en la sugerencia u opinión que emite a razón de sus evaluaciones el comité. Ni yo voy a calificar si son transparentes, idóneas o no, no soy quien. Y segundo, hay que decirle a la ciudadanía que tampoco espere peces gordos, sea su servidor o sea quien sea el fiscal. Y lo digo esto por la inmediata perspectiva que se puede dar en el de fraude social o en la expectativa ciudadana. De los resultados que pueda Sí, dar. porque las bases de arranque son una unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de la justicia. Esa unidad, a través de los años y en su historia desde su creación, es el área más deficiente de la PGR. Ahí están empollándose, por así decirlo, más de 700 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, nada más llegar a hacer la clasificación, hacerte del recurso y talento humano, ¿no? Porque yo lo que he dicho es, no se vale que te digan, pues no hay 30 ministerios públicos, pero te vamos a prestar unos de averiguaciones de la Fiscalía de Delitos, faltas de derechos de autor, ¿no? Precisamente es una fiscalía especializada y tiene que especializarse a la gente, el capital humano, en principio, en materia de inteligencia financiera, en materia de contratos, arrendamientos, servicios, obras, conocer las adjudicaciones millonarias. Yo parto 2 temas, de 2 puntos. Yo estoy cierto que corrupción no es solo robar, corrupción es asumir un cargo a sabiendas de que no tienes la capacidad para desempeñarlo bien, y por eso, con mi sentido de responsabilidad, me inscribí en este proceso, porque no solo puedo, quiero, ¿no? Y segundo, te diría que, perdón, adelante. Digamos que tenemos incluso ejemplos de fiscalías que han tratado de combatir la corrupción. Ahí está la Fiscalía de Nuevo León, con el gobierno del Bronco, que ha padecido hasta donde uno puede ver de lejos. Y vamos hablando del proceso para la elección del fiscal anticorrupción. Estamos hablando con Edgardo Flores Campbell, él es candidato a fiscal anticorrupción, y con Luis Carlos Ugalde, que ha integrado el Comité de Acompañamiento Ciudadano. Y nos quedamos antes del corte, después de lo que nos decía Edgardo, el cúmulo de deficiencias que hay en las áreas anticorrupción actuales de la PGR y que difícilmente se ve que vayan a cambiar a pesar del nombramiento. Y voy contigo, Luis Carlos Ugalde. Es la soledad que vemos de los fiscales y todavía más complicado después de un proceso accidentado como este. Y ahí está el caso de Nuevo León, cómo el fiscal anticorrupción ha tratado de ir por el exgobernador y los intentos han fracasado a pesar de las denuncias. ¿Cómo ves? ¿Ya no tenemos a Luis Carlos en la línea? A ver, creo que perdimos la comunicación con Luis Carlos. Regreso contigo. Sí. Cuando ves cómo le está yendo al fiscal anticorrupción de Nuevo León, qué difícil, tratando de armar un caso sólido y una tras otra las denuncias contra el gobernador Medina. No estoy prejuzgando, evidentemente, pero lo que es evidente es que no han sido suficientemente sólidas como para poder pasar la prueba del Ministerio Público. Sí, precisamente por eso señalo. Hay omisiones no involuntarias, quizá, y hay omisiones voluntarias o intencionales que dan lugar a este tipo de espacios de impunidad. Yo tampoco quisiera prejuzgar respecto a la gestión del gobernador Medina, ni de cómo le esté yendo a la subprocuraduría que en su momento consolidó este procurador Roberto Flores. Mi punto es precisamente que se debe trabajar en la profesionalización a través de los esquemas del propio INACIP, en PGR o algo. Me parece ya debieron haber desde hace años, anticipándose a lo que venía,
en especializar a ministerios públicos, peritos e investigadores, Policía Federal Ministerial, en la especialización, Claro. en la investigación y en recabar los elementos de prueba de delitos relacionados con hechos de corrupción. Entonces, cuando uno voltea a ver a la unidad especializada, que yo creo que la gente que está ahí es valiosa y talentosa, pero requiere una especialización, pues no puede pretender llegar a hacer cosas diferentes con lo mismo, ¿no? Por eso yo confío, y espero así sea, que el señor procurador provea los insumos, recursos humanos, materiales, financieros que permitan, incluyendo el diseño legal. Pero fíjate, justo Edgardo, me preocupa de lo que acabas de decir. Hay un reconocimiento tácito, digamos, de la dependencia evidente, orgánica, al procurador. En un momento en el que la Procuraduría también está viviendo un momento de transformación, sujeta evidentemente a voluntad política. Mi propuesta ha sido el fiscal de transición. Quienes estemos en este periodo hasta noviembre de 2018 y que sentemos estas bases, déjenos chambear. Y allá que discuta el Senado, que si el fiscal general de la República, que si el 102, que si el transitorio donde pase automático de procurador a fiscal, que si la ley de seguridad del interior, comprendo la vida parlamentaria, pero lo que no puede esperar lo que no podemos seguir permitiendo es hacer esperar más a la gente para empezar a dar resultados con los cimientos que hay que atender. Eso me parece prioritario. No podemos permitirnos perder más el tiempo. Yo no entiendo esa parte. Comprendo el hablar en la vida legislativa, en la vida... Pero no hablar siempre. Pero no llegar al encono de la anteposición de una lógica de intereses partidistas y truncar el empezar con efectividad a hacer esfuerzos por dar resultados con lo que hay, ¿no? Yo por eso le apuesto y soy un signo de más, no un signo de menos. Yo multiplico, no divido ni resto. A sumar esfuerzos, a converger con el procurador para coordinarnos con la Agencia de Investigación Criminal, con Omar Harfuch, con las divisiones de la Policía Federal muy logradas en materia de inteligencia, contrainteligencia en investigación, con las agregadurías de los países en las embajadas en México, con las procuradurías locales. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas y principalmente con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin el nombramiento del fiscal, el Sistema Nacional Anticorrupción... Pues está un poquito cojo. ¿Un poquito cojo? Pues es la parte persecutoria. O no puede funcionar, para decirlo con claridad. O sea, un sistema anticorrupción que no persiga actos de corrupción... Es que el no perseguirlos no es pretexto porque no hay fiscal. No, eso también está claro. Efectivamente, como dices, el instrumento jurídico de quien resulte fiscal hoy o mañana o cualquiera de los cuatro, o tu servidor o el resto de los candidatos, es un acuerdo del entonces procurador Murillo Karam, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención es que van a comparecer los candidatos y dicen no hay tiempo, ni dientes, ni herramientas jurídicas para actuar, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vienes a inscribir un proceso, no? Eso lo descartas por completo. Ahí están están las leyes. Ya lo sabían todos. Yo vengo haciendo propuestas, ¿no? A ver, el fiscal anticorrupción de Nuevo León está operando con las uñas, con el pero marco, sí, pero con el marco jurídico actual, antes incluso de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, es decir, sí, pero los instrumentos jurídicos existen. Sí, lo que ha faltado es voluntad. Voluntad política. Por supuesto que sí, y la anteposición de las agendas tanto electorales como políticas que llegan y aplastan los esfuerzos de investigar y documentar con elementos de prueba robustos las corruptelas de más de un prófugo que hay, saqueadores de estados, ¿no? Si tú salieras, esos serían tus dos monstruos que planearían sobre ti. Son dos líneas paralelas las que yo propongo. Pero a mí lo que me hace disvariar, pues es que su servidor viene proponiendo no solo que reunamos las condiciones de elegibilidad, los requisitos, notarizado cada renglón del currículum, con fe de notarial, todo, sino a la hora de hacer los planteamientos y las propuestas vengo proponiendo hacer nuestra 3 de 3, que no debe ser un plus, vengo proponiendo someternos a una evaluación de control de confianza y he sugerido a los senadores que pueden hasta contratar un despacho externo, un centro certificado como el CISEN,
para que evalúe con un polígrafo a los candidatos y nos pregunten lo que quieran. Edgardo, pues yo te quiero agradecer mucho que hayas venido. No, El al tiempo se contrario. me agotó. Lástima, perdimos la comunicación con Luis Carlos Ugalde, pero le mandamos un agradecimiento por haber participado en el programa y, por supuesto, muchísimas gracias, Edgardo Flores Campbell, por haber venido con nosotros. Mucha suerte, José, que te muchas vaya gracias. muy bien. Al contrario, Hasta luego. qué amable. Muchas gracias, sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.